Hola, bienvenidos a Esquina Literaria para todos los seguidores de Paulo Freire. Hoy les traigo esta lectura. Pedagogía del oprimido. Lo realizaré en 4 partes. Esta es la primera parte y espero que les guste. Aprender a decir su palabra, el método de alfabetización del profesor Paulo Freire por Hernani María Fiori. Paulo Freire es un pensador comprometido con la vida. No piensa ideas, piensa la existencia. Este ensayo lo deja de manifiesto. Para el ser humano producirse es conquistarse, conquistar su forma humana. La pedagogía es antropología. La homonización, o sea, evolucionar para llegar a ser hombre, no es adaptación. El hombre no se naturaliza, humaniza al mundo. La homonización no es solo un proceso biológico, sino también es historia. Paulo Freire no inventó al hombre, solo piensa y practica un método pedagógico llamado de concienciación, que procura dar al hombre la oportunidad de redescubrirse mientras asume reflexivamente el propio proceso en el que se va descubriendo, manifestando y configurando. Y es que la conciencia se constituye como conciencia del mundo. La palabra viva es diálogo existencial. Expresa y elabora el mundo en comunicación y colaboración. El diálogo auténtico, reconocimiento del otro y reconocimiento de sí en el otro, es decisión y compromiso de colaborar en la construcción del mundo común. Los hombres se humanizan humanizando el mundo. En un régimen de dominación de conciencias en el que los que más trabajan menos pueden decir su palabra y que en inmensas multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los dominadores mantienen el monopolio de la palabra con que mistifican y dominan. En esa situación los dominados tienen que luchar para tomar su palabra, aprender a tomarla de los que la retienen y niegan a los demás. Es un difícil pero imprescindible aprendizaje. Es la pedagogía del oprimido. Primeras palabras. Uno de los aspectos que observamos durante los años de exilio y en los cuales analizamos el papel de la concienciación es el miedo a la libertad. Los participantes de nuestros cursos se refieren al peligro de la concienciación. Otros añaden la conciencia crítica es anárquica. El miedo a la libertad nos lleva a ver lo que no existe. Quien teme a la libertad se refugia en la seguridad vital, para usar la expresión de Hegel, prefiriéndola a la libertad arriesgada. Son pocos quienes manifiestan explícitamente este recelo a la libertad. Su tendencia es camuflarlo en un juego mañoso, a veces inconsciente. Un juego engañoso de palabras en el que aparece o pretende aparecer como quien defiende la libertad y no como quien la teme. Sus dudas y preocupaciones adquieren así un aire de profunda seriedad, seriedad de quien fuese celador de la libertad, libertad que se confunde con el mantenimiento del statu quo. De ahí que si la concienciación implica poner en tela de juicio al statu quo, amenaza entonces la libertad. Nuestras afirmaciones se sustentan sobre situaciones concretas, expresan las reacciones de proletarios, urbanos y personas de clase media. Este ensayo provocará que muchos lectores abandonen a las primeras páginas por considerar nuestra posición o bien de carácter idealista o como un verbalismo reaccionario. Verbalismo de quien se pierde hablando de vocación ontológica, amor, diálogo, esperanza, humildad o simpatía. Otros por no querer o no poder aceptar las críticas y la denuncia de la situación opresora en la que los opresores se gratifican. De ahí que este sea un trabajo para hombres radicales. Sin embargo, en la medida que asuman sectariamente posiciones cerradas y racionales, rechazarán el diálogo que pretendemos establecer a través de este libro. La sectarización es castradora por el fanatismo que la nutre. La radicalización, por el contrario, es siempre creadora, dada la criticidad que la alimenta. En tanto, la sectarización es mítica y por lo mismo alienante. La radicalización es crítica y por lo mismo liberadora. La sectarización es mítica. Compromete a los hombres en el esfuerzo de transformación de la realidad concreta objetiva.
La sectarización transforma la realidad en algo falso, así no puede ser transformada. La persona radical en un proceso de liberación no puede enfrentarse pasivamente a la violencia del dominador. Para ella, el aspecto subjetivo encarna una unidad dialéctica con la dimensión objetiva. Subjetividad y objetividad se encuentran en una unidad de la que resulta un conocer solidario con el actual. Esta unidad dialéctica genera un pensamiento y una acción correctos en y sobre la realidad para su transformación. El sectario no puede percibir su irracionalidad cegadora de la dinámica de la realidad. Al sectarizarse, el hombre de izquierda se deja caer en posiciones fundamentalmente fatalistas, mientras que el reaccionario de derecha pretende domesticar el tiempo y los seres humanos. Pretende que el futuro repita el presente domesticado. El de izquierda transforma el futuro en un destino irremediable. Ambos se transforman en reaccionarios, ya que a la postre su falsa visión de la historia los lleva a negar la libertad. Cerrándose en un círculo de seguridad del cual no pueden salir, ambos establecen su verdad. Verdad que no es aquella de los hombres en la lucha por construir el futuro, corriendo los riesgos propios de esa construcción. No es la verdad de los hombres que luchan y aprenden los unos con los otros a edificar este futuro que no está dado como si fuera el destino, como si debiera ser recibido por los seres humanos y no creado por ellos. El sectario de derecha, cerrándose en su verdad, solo hace lo que le es propio. El hombre de izquierda, por el contrario, pierde su razón de ser al negarse a sí mismo. El hombre radical, comprometido con la liberación de los hombres, no se deja prender en círculos de seguridad en los cuales aprisiona la realidad. Es tanto más radical cuanto más se inserta en esta realidad para, a fin de conocerla mejor, transformarla mejor. No teme el descubrimiento del mundo, no teme el encuentro con el pueblo, no teme el diálogo con él. De lo que resulta un saber cada vez mayor de ambos, no se siente dueño del tiempo, ni dueño de los hombres, ni liberador de los oprimidos. Se compromete con ellos en el tiempo para luchar con ellos por la liberación de ambos. La pedagogía del oprimido implica una tarea radical, implica que la lectura de este libro no puede ser desarrollada por sectarios. Capítulo 1. Los seres humanos, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren que pocos saben de sí, de su puesto en el cosmos y se preocupan por saber más, instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí. Hacen de sí mismos un problema, indagan, responden y sus respuestas los conducen a nuevas preguntas. El problema de su humanización asume hoy el carácter de una preocupación ineludible. Humanización y deshumanización dentro de la historia en un contexto real, concreto, objetivo, son posibilidades de las personas como seres inconclusos y conscientes de su inconclusión. Solo la primera responde a lo que denominamos vocación de los hombres, vocación negada, más afirmada también en la propia negación, vocación negada en la injusticia, en la opresión, en la violencia de los opresores, afirmada en el ansia de libertad, de justicia, de lucha de los oprimidos por la recuperación de su humanidad despojada. La deshumanización es distorsión de la vocación de ser más. Es distorsión posible en la historia, pero no es vocación histórica. La violencia de los opresores deshumanizados no instaura otra vocación que aquella de ser menos. Como distorsión del ser más, el ser menos conduce a los oprimidos a luchar contra quien los minimizó. Lucha que solo tiene sentido cuando los oprimidos en la búsqueda por la recuperación de su humanidad no se sienten idealistamente opresores de los opresores, sino restauradores de la humanidad de ambos. Solo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos será suficientemente fuerte para liberar a ambos. El poder de los opresores, cuando pretende suavizarse ante la debilidad de los oprimidos, no solo se expresa en una falsa generosidad, sino que jamás la sobrepasa. Los opresores falsamente generosos tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca a fin de que su generosidad continúe teniendo la posibilidad de realizarse. El orden social injusto es la fuente generadora permanente de esta generosidad, que se nutre de la muerte, del desaliento y de la miseria. ¿Quién, mejor que los oprimidos, se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora?
¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la elaboración, liberación a la que no llegará por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda, por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella, lucha que será un acto de amor? La nuestra es una pedagogía que hace de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación, en la cual esta pedagogía se hará y rehará. Lo que se tiene que resolver es que los oprimidos descubran que alojan al opresor. Los oprimidos que, introyectando la sombra de los opresores, siguen sus pautas, temen a la libertad en la medida en que está implicando la exclusión de la sombra. Exigiría de ellos que llenaran el vacío dejado por la expulsión con contenido diferente, el de su autonomía, la libertad que una conquista y no una donación exige una búsqueda permanente. Espero que les esté gustando la primera parte de la lectura de este libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro.